Entonces el tema esta parte de la presentación de cálculo. Con los problemas de los cuantificadores. ¿Tá? En realidad para el existe no hay mucho problema, el problema era el para todo si consideramos la representación universal de las tuplas, ¿no? Acá tienen la referencia al libro, o sea, si hacen clic ahí y están logueados al sistema de Timbo, les aparece directamente el libro. Y sobre el problema del cuantificador universal en el mismo texto, ¿no? En el cual incluso el ejemplo que nosotros pusimos en las presentaciones es este mismo, ¿no? Pero por ahí en algún lado hace referencia a que son a todas las tuplas del universo y tenemos que hacer la corrección para manejar todas las otras tuplas que no nos interesan, ¿no? Lo cual eso lo hace nos obliga a hacer unas fórmulas que si tienen condiciones un poco complejas, manejar además todas las otras tuplas del universo también se hace complejo, ¿no? Que nosotros lo habíamos visto con este ejemplo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, para todo proyecto y número de departamento y existe un trabaja entre el empleado y el proyecto. Pero en realidad lo que nosotros precisábamos era que ese para todo nos diera verdadero cuando no son proyectos o no son del departamento número 5 y para el resto en que nosotros tenemos que evaluar, que queremos considerar, entonces ahí sí que evalúe la condición, ¿no? La condición para esos casos que no son, que es proyecto del departamento número 5. Cuando no es proyecto y no es el departamento número 5, nos va a dar verdadero, ¿no? Lo que estábamos haciendo era una, digamos, como teníamos dos atributos, si era proyecto o no era proyecto, y si era departamento número 5 o no era departamento número 5, lo que hacemos es que nos dé verdadero cuando es proyecto, que nos dé verdadero cuando no es departamento número 5, y solamente cuando es proyecto y departamento número 5 evaluamos la condición de si el empleado trabaja en el proyecto o no. ¿Sí? De esta forma, si el empleado trabaja para todos los proyectos del departamento número 5, nos va a dar verdadero aquí y entonces ese va a ser uno de los empleados que vamos a obtener como resultado. Si no fuera así, vamos a buscar con el siguiente. Esta parte ya está resuelta porque siempre nos va a dar verdadero y solamente se evaluar la condición aquí, ¿no? Un poco para subdividirlo, ¿no? Tomamos que queremos el nombre, el apellido del empleado y para todo X que no es proyecto o que no es departamento número 5 o que cumple la relación, ¿no? Si no es proyecto me va a dar verdadero, si no es departamento número 5 me va a dar verdadero y si fuera proyecto y departamento número 5 tengo que evaluar esto para ver si me da verdadero. Si me da verdadero para todos los proyectos para un empleado, entonces ese empleado es uno de los seleccionados. Acá lo trato de ver con las tablas, ¿no? Tenemos la tabla proyecto, trabaja en el empleado, ¿no? Y tenemos una interpretación acá de todas las otras tuplas del universo. O sea, la represento con una única tupla, ¿no? Todas las otras tuplas del universo. Bueno, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, queremos el nombre y el apellido tal que sean las tuplas, tal que sea empleado, ¿no? Entonces, lo que obtenemos es el empleado y él trabaja en, ¿no? O sea, tal que para todo que no sea proyecto, los que no son proyectos ya los pasamos acá, ya los procesamos.
que no son departamento número 5, todas las otras tuplas que teníamos acá que no son departamento número 5, las procesamos aquí, ¿no? Y lo que nos queda es ver para los proyectos que sí son, y que son del departamento número 5, que estos no están evaluados, que se van a evaluar aquí. O sea, para todos estos ya la fórmula me dio verdadero. Me faltan estos, ¿no? Entonces, esta evaluación lo que me va a decir es si es verdadero, ¿no? Existe un trabaja en que vincula al empleado con el proyecto, ¿no? Entonces, al identificar ese conjunto, entonces tenemos que ese empleado, ¿no? Que es Pablo Martínez, que tiene el proyecto 1 y el proyecto 2, trabaja en todos los proyectos y entonces vamos a tener el resultado Pablo Martínez. Es el único empleado que cumple con esa condición. De vuelta, número de proyectos verdadero para todas las tuplas que no son de la relación y número de departamento es verdadero para todos los que no son del departamento. Y acá repetimos un poco. Otra opción es traducir esto, ¿no? Traducir el para todo por un no existe, ¿no? Que esto es parecido a la solución que vimos también del práctico, que tenía un caso de un socio que había pedido había alquilado todas las películas, ¿no? Entonces tenemos un empleado y no existe proyecto para el cual, que sea del departamento número 5, para el cual no existe un vínculo de trabaja en que vincule al empleado con el proyecto, ¿no? O sea, no existe proyecto para el cual no existe vínculo con el empleado. O sea que todos los proyectos están vinculados con el empleado. Esto es verdadero cuando todos los proyectos están vinculados con el empleado. ¿Sí? Acá lo ponemos de otra forma, ¿no? No existe proyecto del departamento número 5 para el cual no existe trabaja en que esté vinculado a empleado y al proyecto. O sea, en los hechos estamos diciendo que esto va a ser verdadero solamente si está vinculado a todos los proyectos del número 5. Bueno, este es otro similar, dar los fabricantes que vendieron todos los productos, ¿no? Entonces existe ventas y para todo producto tenemos que ver las cosas que no son productos que no den verdadero o la condición de que el producto sea vendido por el fabricante. Otra opción es usar el implica, ¿no? El implica es un tipo de función booleana que tiene una tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad. Verdadero, verdadero da verdadero, verdadero, falso da falso. O sea que si la precondición es verdadera y la postcondición es falsa, es falso. Porque si llovió en la calle, no puede no estar mojada. Si llovió en la calle está mojada, ¿no? Si llovió, la calle está mojada. Si llovió, la calle no puede no estar mojada. Es falso. La calle podría estar mojada por otra razón. Entonces, si el consecuente es verdadero, puede ser verdadero. Y después tenemos el caso de que falso, falso es igual a verdadero. Este indica que si no llovió, la calle no está mojada. Eso es verdadero. Pero esto nos puede dar un problema, porque nos puede decir que es verdadero cuando no hay ninguna condición que se dé. Entonces, en estos casos, lo que podemos hacer es, para todo C del curso y acotar esos cursos a los que nos interesan. Entonces, esto implica que existe un vínculo entre el curso, ¿no? Y entre el curso y el estudiante, ¿no? Tenemos un estudiante, ¿sí? Un nombre cátedra. Entonces, existe B, toma curso, y nombre curso coincide con el curso a tomar. Y existe curso y nombre cátedra de sistemas, ¿no? Encontrar todos los estudiantes que han tomado todos los cursos de la cátedra de sistemas. Pero me falta el vínculo, acá me comí algo en el vínculo. Hay estudiante. El curso número de toma curso, el toma curso tiene que tener
Ahí está. Nos falta esa parte, ¿no? Donde el estudiante, ¿no? Para todos los cursos, para todo el curso, implica que tiene un toma curso, ¿no? Que vincula el curso con ese estudiante. Entonces esto va a ser verdadero. El problema es que podría ser verdadero si no hay curso, ¿no? Y tampoco hay vínculo. Bueno, si no hay cursos no va a haber vínculo, ¿no? Porque suponemos que esta es una clave foránea de esta. Entonces ese caso me va a dar verdadero. Entonces tenemos que hacer una corrección que diga que este verdadero es verdadero siempre y cuando exista un curso. Tiene que existir un curso. Porque si no existe el curso, este también me va a dar falso y esto me va a dar verdadero y yo voy a pensar que el estudiante está cursando, ¿no? Entonces hay que corregir el caso del implica también, ¿no? Donde no hay que corregir el implica es si hacemos el no existe con el no existe. En este ejemplo no, porque entonces lo que estamos diciendo es el empleado, para el empleado no existe proyecto para el cual no existe vínculo que vincula el proyecto con el empleado. ¿Me siguen acá con este problema? O sea que son distintas alternativas para hacer este tipo de consulta, que en realidad lo que estamos haciendo acá es un cociente, ¿no? Un join de tipo cociente. ¿Sí? Ese es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Tenemos distintas formas para hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros optamos por este tipo de cosas, por ejemplo, la condición del curso tenemos que ponerla en la parte del control de desborde del implica, del para todo con el implica. Si no, si tenemos, si usamos solo el para todo, ¿no? Con el existe, entonces tenemos que hacer las condiciones en función de todas las dimensiones que tenemos que controlar para los que sí queremos controlar, ¿no? En el caso este, queríamos que pertenezca a un proyecto y además que pertenezca a un cierto departamento. Entonces tenemos que hacer la negación de ese proyecto y ese departamento que lo habíamos hecho en este ejemplo aquí, ¿no? Que no pertenece al proyecto, que no pertenece al departamento, para tener los verdaderos para todos esos casos, o cuando sí es proyecto y sí es del departamento número 5, verificar esta condición. Pero vieron que si yo tengo muchas condiciones, estos se me pueden acumular y se puede hacer un poco complejo. Si hago el no existe, en cambio, es más sencillo. Pero hay que pensarlo bien. Después, ¿qué más? Acá, bueno, otro ejemplo. Sea la consulta, dar los nombres de fabricantes que vendieron todos los productos con descripción T3. Entonces quiero el nombre de los fabricantes y para todos los productos con descripción T3 implica que existe una venta que vincula el producto con el fabricante, ¿no? Y por supuesto tenemos que controlar que siempre haya productos. Por eso tenemos que poner la condición de que existen productos con el AND del para todo. Porque si no hubieran productos, tampoco va a haber ventas para ese producto, ¿no? O sea, por ejemplo, si pedimos por algo que no existe, no vamos a tener ningún producto. Y entonces no va a haber ventas. Y eso nos va a dar verdadero. Y nos va a dar un nombre, un fabricante que en realidad no vendió nada. Lo que nosotros queremos es verificar que la condición, la precondición de que haya productos por lo menos, se verifique. Si no hay productos, entonces el fabricante no puede vender. Bueno, como yo les decía, algunos autores lo que hacen es simplifican esto. En vez de hacer un cuantificador universal que se aplica a
todos los objetos del universo, lo que dicen es, no, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a poner una restricción en el cuantificador, ¿no? Entonces, en este caso lo que dicen es, bueno, yo quiero el nombre de los fabricantes y para todo P perteneciente a productos, ¿no? Vean que esto ya lo acota a productos, ya no es el cuantificador universal de todas las tuplas del universo. Es solamente para las tuplas que pertenecen a los productos. Y existe B perteneciente a ventas. Entonces este solamente me puede dar verdadero si acaso existe por lo menos un venta que cumpla con las condiciones que estamos planteando acá. De esta forma ya no tenemos que hacer correctivos, no tenemos que poner fórmulas para corregir el manejo de todas las tuplas que no pertenecen al universo de nuestro problema. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, esto después... Entonces, esto acota los cuantificadores. Para ver un ejemplo lo pueden ver en el libro de Silverschatz, ¿no? Acá en esta edición, que ese es uno de los libros, porque hay muchos autores que manejan este formato porque es más sencillo. En el caso del SMARRI que estamos usando nosotros, si vieron, SMARRI maneja el concepto de todas las tuplas del universo, ¿no? Este que está acá definido. ¿No? Pero luego es ambiguo, porque si se fijan en las fórmulas que usa en otras secciones, a veces no hace esta corrección y asume que está acotado a los proyectos. Así que el libro no es consistente en todas sus fórmulas con este modelo. Bueno, otro ejemplo, listar los empleados que no tienen dependientes. Entonces, este es el ejemplo de los parientes. ¿Se acuerdan que había un ejemplo de los parientes en la parte de modelo entidad-relación del libro? Entonces yo quiero los empleados para los cuales no hay dependientes. Entonces no existe dependiente tal que se cumpla el vínculo entre el dependiente y el empleado, ¿no? También puesto así como el para todo, no hay dependiente o hay vínculo. Sí, ese es medio turbulento, ¿no? Para todo el universo U, o no es una tupla de dependiente, ¿no? Todas las tuplas que no son del universo me dan verdadero, o no está vinculado al empleado, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las cosas es si no deberíamos poner AND dependiente. En realidad no, porque cuando ponemos no dependiente, este me da verdadero para todas las cosas que no son dependientes. Entonces, esta evaluación ya tiene implícito el dependiente allí. No va a cambiar nada si tomamos el dependiente, ¿no? A esta evaluación que tenemos aquí. A ver si corregimos que salga un poco mejor. O sea, para esta fórmula no precisamos ponerle un AND dependiente, porque ya está restringido aquí. Para todas las tuplas que no son dependientes, y esto es para las que son dependientes. Bueno, hacer una lista de los números de proyectos en los que participa un empleado cuyo apellido es Pérez, ya sea como trabajador o como gerente del departamento que controla el proyecto. En este caso lo que tenemos es parecido a lo que hacemos con dos consultas. Hacemos una consulta y el OR, que funciona como unión. Y aquí tenemos la otra consulta, ¿no? Entonces, precisamos el número proyecto del proyecto, y existe un empleado y existe un trabaja en, de empleado que trabaja en proyecto, tal es que el empleado sea Pérez y el vínculo entre el proyecto
y trabaja y y el empleado se cumpla, ¿no? O, y aquí la otra relación del gerente, que es gerente de un departamento, pero es similar a aquello, ¿no? Entonces esta nos va a dar los proyectos en los que trabaja un empleado o gerente, no importa si es gerente o si es empleado. Después allí abajo vean que hago notar que la declaración de para todo X existe un Y, no es lo mismo que existe un Y para todo X. No da lo mismo, ¿no? No, no es la misma cosa. Entonces, tiene que cuidar el orden en que se declaran los cuantificadores. Bueno, esto es el tema de las fórmulas inseguras. O sea, uno de los temas que hay que cuidar es asegurarnos que todos los atributos están restringidos de alguna forma. O sea, asegurarnos de que solo se van a responder los atributos que nos interesan de las relaciones que nos interesan y que no nos queda ninguna tupla, ningún parámetro sin vincular alguna relación. Si algo no se vincula a una relación, eso asume en el modelo relacional de las tuplas universales, que es todas las tuplas del universo. Entonces nos va a dar un resultado infinito. Entonces hay que asegurarse que todas las tuplas tienen el vínculo que las acota. Por ejemplo, si ponemos este tipo de cosas, es la tupla T que no son fabricantes. Natural, la tupla T que no son fabricantes, conceptualmente en nuestro modelo teórico son todas las otras cosas que no son fabricantes, ¿no? Entonces se asume que esto es un conjunto infinito porque son todas las tuplas teóricas habidas y por haber, ¿no? Todos los números que no son el sueldo de un empleado, más cuando tenemos cosas que son innumerables, ¿no? O sea, si tenemos los números enteros, bueno, todos los números que no son sueldo son infinitos, ¿no? Hasta donde pueda representar mi sistema. Bueno, entonces una expresión en cálculo relacional de tuplas es el conjunto de todos los valores que aparecen como valores constantes en la expresión o bien que existen en cualquier tupla de las relaciones a las que se hace referencia en la expresión, ¿no? Es una forma bonita de decirlo, ¿no? Bueno, fórmulas seguras son aquellas donde tengo bien controlado el valor, ¿no? En este caso no es una fórmula segura porque estoy también diciendo, yo quiero el número de factura que no están en ventas. Ahí me va a dar cualquier cosa, ¿no? Este ejemplo dice número de factura tal que T está en los fabricantes y no existe venta. Esto tendría que ser número fabricante, ¿no? Esto es número fabricante, ¿no? Allí está. Esto es número fabricante de los fabricantes tales que no existen ventas que se vinculen a esto. Digamos, asumimos que lo que me va a dar son todos los fabricantes para los cuales no hay ventas. Y suponemos que la cantidad de fabricantes es una cantidad finita, ¿no? Entonces esta fórmula es segura porque el resultado solo incluye valores de fabricantes, ¿no? Bueno, el problema que tiene es que me dice que existe F, tales que son fabricantes, ¿no? En los hechos, si en los hechos al poner fabricantes, acá no está correcto. Esto lo que debería decir es que no son fabricantes.
porque en los hechos cuando decimos que son fabricantes, esta sentencia me va a dar verdadero solamente para los fabricantes, ¿no? Entonces, existe F para los que no son fabricantes. Bueno, esto no me acota los F, puede ser todos los F del universo que no son fabricantes, lo cual lo hace infinito. Y ahí no tengo el dominio de la... Ah, no, perdón, sí. No, el problema es este. Acá está. Ese está bien. Estaba bien. Lo que pasa es que este es un T. Vamos a poner un color diferente para que se note. Este es un T y el otro es F. Al ser T, estamos diciendo las tuplas, cualquiera. Y no lo estamos acotando, ¿no? O sea, está representando valores que no están acotados por el dominio. O sea, este T es todas las tuplas del universo, ¿no? Porque no tiene ninguna relación con lo que estamos declarando aquí, ¿no? Aquí tienen que aparecer siempre tuplas que están vinculadas dentro de la fórmula. Ahí está. Ese es el correcto. Bueno, una de las cosas con esto de fórmulas bien formadas es que el cálculo relacional permite una gran variedad de fórmulas, podemos hacer muchas combinaciones, pero si nos restringimos a ciertos patrones podemos crear fórmulas equivalentes a álgebra relacional y que son fórmulas seguras, ¿no? Eso lo vemos más adelante. Después tenemos el cálculo relacional de dominios, donde es una diferencia de notación, simplemente. Acá la idea es que en vez de manejar tuplas, manejamos atributos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo tengo una clave primaria en una relación y tengo una clave foránea en otra relación que hace referencia, que son macheables, ¿no? Entonces tienen el mismo nombre. Entonces yo puedo aprovechar eso. Por ejemplo, implícitamente si estoy usando el mismo atributo en dos tablas, es porque ese atributo va a coincidir, va a tener el mismo valor, ¿no? Implícitamente. Entonces yo, en vez de manejar las tuplas y tener que poner esas relaciones en forma explícita, simplemente pongo los atributos y cuando los atributos coinciden, yo ya sé que van a coincidir, ¿no? Mi fórmula es bastante parecida, pero lo que voy a tener en vez de tuplas van a ser atributos. Aunque en las condiciones yo voy a juntar varios atributos y voy a decir, bueno, estos atributos son partes de tal relación, ¿no? Permite expresiones un poco más compactas que la de cálculo relacional de tuplas y además hay una notación, por ejemplo, para indicar atributos que no nos interesan dentro de cierta relación. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí la idea es que yo declaro nombre y dirección. Yo quiero el nombre y dirección, ¿tá? Entonces, este nombre y dirección, que ya están declarados aquí, y además digo que existe número de fabricante, existe nombre y existe dirección. Y después digo, bueno, fabricantes tiene número fabricante, nombre y dirección. Y ventas tiene número fabricante. Y otros atributos que no estoy especificando, que no me interesa. Los voy a poner con un subrayado acá, ¿no? Vean que número fabricante consigue con el de en fabricantes y ventas. Con esto yo ya estoy diciendo que estos dos tienen que ser iguales. Entonces yo voy a obtener el nombre y la dirección de los fabricantes para los cuales existe ventas. Estos son fabricantes que vendieron algo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Y acá la variable es número FAF. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vean que, o sea, entre este y este lo que hice es, bueno, si tengo que poner existe para cada uno de los atributos y los puedo declarar todos juntos también, ¿no? Es otra opción.
los declaro todos juntos, digo existe y declaro todos los atributos que voy a manejar dentro de la fórmula, ¿no? La otra opción que usan muchos textos es decir, bueno, solo se explicita para los atributos que participan en una condición. Los que son parte de las relaciones no los declaro, porque en los hechos, al decir que número fabricante, nombre y dirección son parte del fabricante, de la tabla fabricantes, y número fabricante de ventas, ya como que esto es un existe implícito. Entonces solamente voy a poner los existe para atributos que tengan condiciones extra, donde tengo que poner and tal cosa y se cumple tal otro, ¿no? Esta es otra anotación también que aparece en algunos de los libros, donde generalmente usan mayor y menor, o pueden usar algún otro símbolo para indicar los atributos, pero si se dan cuenta es muy parecido. Lo que estoy diciendo, bueno, yo quiero el nombre, el apellido, el número de estudiante y la calificación, tal que nombre, apellido, número de estudiante y calificación pertenece a la tabla de estudiantes y hay una calificación mayor a 70, un pack mayor a 70. ¿No? Compárenlo con las fórmulas que vimos de cálculo relacional de tuplas. Este otro me dice, bueno, quiero el nombre, el apellido y el número de estudiante para... bueno, es otra declaración. En vez de hacer el pertenece, declaramos los estudiantes con nombre, apellido. Es simplemente otra anotación que aparece en la bibliografía. Es la misma fórmula, pero simplemente con otra anotación. La proyección simple, bueno, es elegir los atributos que nosotros queremos, ¿no? Y en este caso pongo existe número estudiante y calificación, tales que se cumple esto, ¿no? En este estamos haciendo solamente la proyección, ¿no? En este estamos haciendo la selección. Tenemos el nombre, apellido, la proyección, y después la selección de los que cumplen con cierta condición, ¿no? Encontrar el nombre de los estudiantes con calificación mayor de 70 y que se inscribieron a base de datos 1. Aquí quiero el nombre y apellido, y existe número de estudiante y calificación. Eso porque voy a usar el número de estudiante aquí, ¿no? El número de calificación aquí, el número de estudiante en varios atributos. Entonces tengo nombre, apellido, número de estudiante y calificación que pertenece a estudiantes, y existe un número de estudiante, este no es y número estudiante, este es número estudiante, punto, porque es el mismo atributo. No, porque este es el de la materia. Bueno, sí, en realidad no lo precisaba. Si poníamos número estudiante no precisábamos hacer esta igualdad. Si hubiéramos usado el mismo nombre. Si no usamos el mismo nombre tenemos que hacer la igualdad. Pero ahí ya tenía que cambiarlo mucho. Entonces tenemos y número estudiante y materia pertenece a inscripción de materia. Entonces y número estudiante es igual a número estudiante, el del estudiante que queremos sacar, y además que sea de la materia base de datos 1. Acá encontrar los nombres de alumnos con más de 70 calificación que se inscribieron a 2 materias o más es similar al anterior. Acá sí lo hice con número de estudiante, ¿no? Y entonces la materia 1 y la materia 2 son diferentes, pero ambos coinciden en número estudiante con la tabla estudiante, la relación estudiantes. Aquí otro similar, descripción de productos vendidos a 100 pesos. Entonces estamos poniendo que cierto atributo en cierta posición del ventas tiene un 100, ¿no? Y no tenemos por qué. La otra opción es declarar aquí el atributo y después poner la condición de que tal atributo es igual a 100. En este caso también, que hay una fábrica Pepe, que es la que nos vendió ciertos productos. Queremos los productos vendidos solo por la fábrica Pepe. Dar nombre de fabricantes que nunca hicieron ventas por más de 100 pesos, ¿no? Entonces, veo que quiero el nombre y existe número de fabricante, tal que es un atributo de fabricantes, y no existe precio ni producto donde la relación ventas vincule al número fabricante con el número de producto
y el precio sea mayor que 100. ¿No? O sea, el número fabricante coincide con el de fabricante, el número producto no importa, o sea que no importa qué producto es, lo importante es que el precio sea mayor que 100, que no existe un vínculo donde el precio sea mayor que 100. Bueno, conclusiones. Se presentó cálculo relacional, ¿no? Que es una familia de lenguajes relacionales basados en lógica de primer orden. Incluye dos sublenguajes, cálculo de tuplas y cálculo de dominios. Y cálculo relacional ha tenido una gran influencia en lenguajes de base de datos basados en lógica y en particular en SQL. Vamos a ver que algunas de las soluciones que nosotros usamos en cálculo relacional son las que vamos a tener que usar en SQL para resolver problemas similares. El caso típico es el de el cociente, el join cociente, donde tenemos que hacer esa solución. Una de las opciones es hacer la solución esa de el no existe tal cosa que no existe el vínculo entre el primero y el segundo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, no podemos codificar el cálculo relacional en álgebra relacional porque el cálculo relacional tiene mucha más capacidad expresiva, ¿no? El álgebra relacional está más acotado, pero podemos usar esos patrones que de álgebra relacional sí podemos convertirlo a cálculo relacional, ¿no? En cálculo relacional podemos definir ciertos tipos de consultas problemáticas que no se pueden definir en álgebra, ¿no? Y bueno, y algunas otras cosas que ya dijimos, ¿no? El mundo real significa un conjunto infinito de entidades y cosas por estilos, y nosotros en general en los modelos relacionales lo que vamos a representar es el mundo cerrado, o sea, solo existe aquello que está registrado en nuestra base de datos. Bueno, en realidad solo las expresiones seguras de cálculo relacional son equivalentes a álgebra relacional. Se dice que una consulta segura, si no importa cómo instanciamos las relaciones, siempre produce una respuesta finita. Y determinar en forma computacional la seguridad de una fórmula es un problema complejo, ¿no? Es un problema indecidible para el caso general. Esas cosas las van a ver en teoría de computación más adelante. Una pregunta. Decime. ¿Una persona se puede dar cuenta si es segura o no una consulta? Y para, digamos, para las fórmulas chiquitas, el problema allí que está planteado desde el punto de vista teórico para fórmulas arbitrarias, ¿no? Y arbitrariamente complejas. Hacer un algoritmo que detecte siempre para cualquier fórmula que aparezca, que detecte si el código es acotado o no, no lo podemos garantizar, ¿no? Hay un conjunto de teoremas y de estudios que demuestran que para el caso general no lo podemos garantizar. Para un conjunto chico de fórmulas, de lo que normalmente manejamos nosotros en la práctica, sí, en realidad uno va, lo analiza, ¿no? Y si lo ve bien, lo puede decidir si sí o si no. Pero estamos hablando de un subconjunto chico, manejable por el intelecto humano, ¿no? Cuando lo vemos desde el punto de vista teórico para todas las posibles fórmulas que puedan existir, ahí ya el problema es diferente, ¿no? Perfecto, gracias. ¿No? Bueno, entonces podemos definir una clase sintáctica restringida de consultas que están garantizadas para ser seguras, que son esas que nosotros dimos. A ver, no, están acá. Esta es la fórmula. Entonces, si queremos hacer la unión, simplemente hacemos el OR de las fórmulas, que vimos un ejemplo un poco más allá, que era el de los que son empleados y los que son gerentes. La resta es simplemente que cumple una relación y no cumple otra, ¿no? La proyección es simplemente controlar qué atributos son los que se devuelven en la fórmula. La selección es poner condiciones sobre las tuplas que vamos a considerar en el resultado, ¿no?
El join con alguna condición son existes, que además deben verificar la condición y además las claves foráneas, ¿no? Entre las relaciones, ¿no? Con esto nosotros podemos hacer todo lo que se puede hacer en álgebra relacional, ya lo vimos, no lo demostramos, pero lo vimos y lo pueden estudiar en algunos libros donde hay referencias a esto, ¿no? Entonces ya esto estructuralmente, si lo llevamos todas las fórmulas de álgebra relacional a su equivalente con estas operaciones de álgebra relacional, a partir de ahí las podemos convertir en forma más o menos metódica a cálculo relacional de tuplos, aplicando estas equivalencias. Y bueno, con esto se terminó lo de cálculo relacional. Que a mí me parece que esta última parte no la habíamos visto. ¿Preguntas de estos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, no hay dudas de cálculo, no hay dudas de álgebra. ¿No tienen dudas de nada de lo que vimos hasta ahora? Ahora no. ¿Ahora no? ¿Ahora no? Bueno. Entonces lo que vamos a empezar es con SQL. ¿Cómo estamos de hora? Nos da por lo menos para hacer la primera introducción de SQL. Entonces, terminamos con cálculo. Uno menos. Y vamos a SQL. Bueno, ¿de qué va SQL? SQL es un lenguaje de consulta estructurado de base de datos que se ha transformado en un estándar, ¿no? Y que variaciones de este lenguaje se utilizan en todos los sistemas de base de datos modernos que se la dan de relacionales, ¿no? Vamos a dejar aparte base de datos que son no SQL, que usan otra concepción, que eso la vamos a ver en base de datos 2, ¿no? Acá es solamente base de datos relacionales. Entonces, es un lenguaje de consulta estructurado, de dominio específico, utilizado en la programación y diseño para sistemas de administración de base de datos. Muy útil para el manejo de datos estructurados, donde hay relaciones entre diferentes entidades, variables de los datos organizados en tablas o archivos. En sí, una cosa que tenemos que tener claro es, esto simula el modelo teórico relacional, pero tiene un montón de cosas que van más allá, ¿no? Y cosas que podríamos decir que no son absolutamente relacionales, ¿no? Pero se basa en el concepto relacional, ¿no? El SQL comprende 3 sublenguajes, uno que es el lenguaje de definición de datos, o sea, con el que creamos las estructuras de las relaciones y las tablas, que vamos a llamar las tablas ahora, ya porque ya no es modelo relacional, ahora es SQL, entonces van a ser tablas, las tablas con sus atributos, ¿no? Vamos a tener incluido un lenguaje de manipulación de datos que nos permite insertar valores, borrarlos, modificarlos, actualizarlos, consultarlos, hacer consultas, ¿no? Y vamos a tener un lenguaje de control de datos para controlar el acceso a los datos almacenados, ¿no? Dar permisos, crear usuarios, pero esta parte la vamos a ver en base de datos 2, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en este aspecto, ¿no? La definición de datos y las consultas, la generación de consultas. La parte de permisos la vamos a hacer en base de datos 2. Bueno, entonces, como decíamos, un lenguaje de definición de datos, uno de manipulación de datos, es un sistema embedido en un ambiente anfitrión, ¿no? Y los temas de permisos van a tener que ver con la definición de vistas, autorizaciones de accesos y control de transacciones, que todo eso lo vemos en base de datos 2. Bueno, ¿qué es el SQL? Es una combinación de álgebra y construcciones de cálculo relacional para sistemas de base de datos comerciales.
un lenguaje de consulta cómodo para el usuario, porque, digamos, para consultas sencillas es fácil entrenar a un usuario para que haga consultas sobre la base de datos. La historia comenzó con SQL, ¿no? En realidad, antes que esto, por supuesto, hubo papers sobre la teoría de bases de datos relacionales, ¿no? Están las de Code, los trabajos de Code y otra gente, ¿no? Pero la primera implementación más o menos usable fue esta, en 1974, por IBM. Pero era un prototipo interno, se usaba solamente dentro de la empresa IBM, no se usaba por fuera. Y el SQL, si uno lo mirara hoy, diría, era muy parecido a SQL, ¿no? Tuvo unas cuantas mejoras, pero ya lo básico de SQL ya estaba en SQL en aquella época. En 1979, una empresa que se llamaba Relational Software Incorporated, y más tarde cambió el nombre a Oracle, hizo la primera implementación comercial de SQL, con el Oracle versión 2, ¿no? O sea, este fue el primer producto comercial que uno podía ir por ahí y comprar, que tenía una base de datos relacional, ¿no? Le ganaron por unos meses a IBM, que sacó rápidamente una mejora del sistema R para System 38, que es un tipo de computadoras con su sistema operativo de aquella época, ¿no? Y en 1981 sacó el SQL 10, que ya era una mejora interesante, y en el 83 ya empezó DB2, que es el sistema de IBM. En 1980, poco después de esto, salió Informix, que durante mucho tiempo fue uno de los líderes en ventas de sistemas de base de datos relacionales para empresas y consumidor, ¿no? Pero Informix, si bien dominaba sobre el mercado, sobre Oracle, con el tiempo fue perdiendo mercado de Oracle, que mejoró mucho manejó muy bien su marketing y su distribución, y manejó más agresivamente el mercado y le fue quitando de a poco el mercado mundial que tenía Informix. Incluso en aquella época, si alguien preguntaba, en estas épocas, por ejemplo, alguien preguntaba sobre el sistema de base de datos, te decían Informix. ¿Y Oracle? ¿Qué es eso? No sabían qué era, ¿no? O sea, por lo menos acá en Uruguay, Informix se conocía y Oracle no. Pero en muchos lugares del mundo era algo parecido. Bueno, esto se transformó en estándares, ¿no? En 1986, el primer estándar, y se ha ido modificando durante los años, agregándole nuevas tecnologías, o sea, adaptar el SQL a las nuevas tecnologías que van apareciendo, incluyendo cosas como base de datos orientados a objetos y otras cosas, ¿no? El estándar es muy amplio, nosotros siempre vamos a ver solo un subconjunto de estas operaciones, ¿no? Una cosa es que el SQL estándar no existe, no hay ningún fabricante que yo sepa que cumpla con el estándar. En realidad hay algunos que se aproximan más y otros que se reaproximan menos, ¿no? O sea, las implementaciones de SQL, todas, MySQL, Oracle, DB2, Postgres, SQL Server, todas son diferentes del SQL estándar. Pero en unas cuantas cosas se aproximan y en otras no tanto, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, la sintaxis de fecha y hora, la concatenación de cadenas, el tratamiento de nulos, la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas y comparaciones varían de un proveedor a otros, ¿no? Y algunos tratan de ser lo más estándar posible y otros tienen diferencias significativas, ¿no? Incluso, por ejemplo, Oracle, el varchar, tal como está definido en el estándar, no lo implementa. Entonces tienen un varchar ahí un poco particular que solo lo usan ellos, ¿no? O sea, los varchar que se implementan en las otras bases de datos no son compatibles con el varchar de Oracle, ¿no? Para declarar variables de largo, cadenas de texto de largo variables. Bueno, si queremos crear una tabla, lo que hacemos es create table y le ponemos el nombre de la tabla, ¿no? Create table clientes. Algunos me piden que, algunos sistemas base de datos, Oracle, por ejemplo, tengo que poner comillas acá, antes y después de la tabla,
MySQL, si es un solo nombre y no tiene caracteres especiales, se puede poner sin comillas simples, pero si no, usa comillas simples, ¿no? Y ahí empiezan las diferencias. Aquí estamos declarando una variable ID, que es de tipo entero. Algunos sistemas de base de datos van a soportar int, otros tengo que poner integer u otro nombre. Y estoy declarando que sea no nulo. En SQL, si no declaro nada, cualquier atributo que declare puede ser nulo. Si quiero algo que no sea nulo, estrictamente que no puede ser anulado, tengo que ponerlo explícitamente. A diferencia de lo que es el modelo relacional, donde todo es no nulo y para que algo sea nulo yo tengo que explicar que puede ser nulo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ID, que es un entero, un nombre, que es un varchar. Un varchar es una cadena de texto que puede tener hasta 20 caracteres en este caso, ¿no? Pero puede ser menor. Tenemos una edad con un entero, también not null. Una dirección, que es una cadena de 25 caracteres. Este tiene que ser sí o sí 25 caracteres. Si nuestro texto ocupa menos, tenemos que agregarle espacios o alguna cosa al final hasta llegar a los 25 caracteres. En este caso el salario es un número decimal, ¿no? Es un número, generalmente una representación BCD, de tipo decimal codificado en binario, de 18 dígitos antes de la coma y 2 dígitos después de la coma. Y aquí estamos declarando que el atributo ID es la clave primaria de esta tabla. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Acá es todo bien? Sí. ¿Está? Digamos, si ven, esto es la forma de traducir, por ejemplo, las relaciones de modelo relacional a esto, vean que es muy fácil, ¿no? Bueno, hay variaciones, ¿no? Una vez que yo creo la tabla, lo que puedo hacer es modificar la tabla, ¿no? Entonces, alter table es un comando que me permite modificar la tabla clientes en este caso, ¿no? Y lo que estoy haciendo es el atributo dirección, que antes era de 25 caracteres, ahora lo estoy haciendo de 100 caracteres, ¿no? Vean que, por ejemplo, MySQL lo pone así, Oracle lo pone igual, pero acá tendría que tener las comillas dobles. Y SQL Server, en cambio, tiene el alter column. Tengo que especificar que es una columna, ¿no? O sea que hay algunas variaciones de un sistema de base de datos a otro. También puedo quitar un atributo, por ejemplo, el drop lo que hace es la columna email, la puedo sacar y luego agregarle de vuelta email con otro tamaño, con otra estructura, ¿no? En general, este tipo de modificaciones no tienen mucho problema, a no ser que algún dato, si la tabla está vacía no hay problemas. Si la tabla tiene datos, el problema que puede haber es que al hacer un cambio de la estructura, el dato que estaba antes no sea representable en el tipo de datos que se está poniendo ahora. En ese caso, el comando me va a dar un error, me va a generar una excepción y no se va a ejecutar, ¿sí? Y me va a decir, en el mejor de los casos, mira que tal tupla no cumple y no podemos hacer este cambio. Lo mismo va a ocurrir con otras restricciones, como agregar claves primarias o unique o claves foráneas, ¿tá? Pero yo puedo hacer alter table para agregar o borrar columnas o cualquier atributo o modificar los datos. Tenemos también campos calculados, ¿no? Entonces yo puedo crear una tabla con un lado A, que es de tipo doble, punto flotante, o un lado B, doble, y un lado C, que es doble, pero que no está definido, está definido como una fórmula. Entonces, vean que es A cuadrado más B cuadrado. Estamos calculando, perdón, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Estamos calculando la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso estamos declarando una tabla que el calculado, el atributo calculado es la mitad del valor. Vaya a saber por qué razón precisábamos que si acá le pongo 10, acá me tiene que poner ser 5, por alguna razón extraña, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ingresar datos, insert, into, y ahí la tabla nos dice en qué tabla vamos a meter una tupla.
En este caso estamos usando una notación tipo MySQL. Nos dice que yo puedo meter en el lado A y lado B. Vean que solo precisamos el lado A, lado B, porque el lado C se va a calcular. Y entonces pues, estoy metiendo los lados menores del triángulo rectángulo, ¿no? Los catetos, entre simplemente los dos. El tercer valor se va a calcular, ¿no? Ahí, por ejemplo, en MySQL le podemos poner un montón de atributos. Queremos saber si es virtual, si el valor calculado se guarda, se va a guardar físicamente en la tabla o no, o siempre es generado, ¿no? Y tenemos ahí un conjunto de cosas para definir. Mi atributo calculado puede ser una clave primaria. Esto puede servir para hacer algunas cosas especiales, porque yo puedo generar una clave en función de alguna fórmula compleja para resolver algún problema de organización de mis datos. Una consulta. Sí. ¿Qué significa el virtual? Acá el virtual, si mal no recuerdo, es que el dato es virtual. El sistema de base de datos te lo genera sin guardarlo. O sea, no te lo guarda físicamente en la tabla, sino que siempre es guardado. ¿Como una especie de vista hace? Digamos que es una vista. Una vista es también una tabla virtual. Sí, sí, algo parecido. Sí, es parecido. No es igual, pero sí es parecido. En realidad es que rescata los dos valores de la tabla y cuando me responde a mí me calcula el tercero y me lo da. Ah, Pero bien. sí. Ya entendí. Gracias. La otra opción es que lo guarde, que además lo guarde o sea, que lo genere, pero cuando guardo en la tupla, el valor me queda guardado en la tabla. Y entonces tengo los tres valores en la tabla. ¿Sí? Puedes entrar un poco más acá y ver el caso para MySQL, ¿no? Que es este caso. O sea, yo lo que estoy mostrando son distintas bases de datos para que vean. Todo esto está en todos lados, puede haber una variante en uno, una variante en otro, no son todos iguales. Acá, por ejemplo, también tenemos campos calculados y entonces estamos calculando el valor de inventario a partir de la cantidad disponible de un cierto producto que no tenemos más datos y el precio unitario. Entonces, cantidad disponible por precio unitario me da el valor de inventario de el producto que estoy manejando acá, que ni lo describo porque no le puse nombre. ¿Sí? Acá hay una descripción de SQL Server, de cómo lo hace en SQL Server. Esta notación es de SQL Server para los autonumerados. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en este caso también estas son definiciones, ejemplos de SQL Server. Estoy insertando la cantidad disponible del precio unitario de ciertos productos, ¿no? El ID de producto, ¿por qué no pongo el ID de producto acá? No pongo el ID de producto porque acá estoy declarando que el ID de producto es autonumerado. Cada vez que yo agrego un nuevo producto, se me genera un número más, va incrementando el número, y entonces el primer producto que pongo, el primer producto que pongo va a ser el producto 1, y después se va a incrementar en 1, entonces el segundo va a ser el 2, el 3, el 4, y cada vez que inserto una nueva tupla, se le va a agregar en el Product ID un nuevo número. De esta forma hacemos una clave subrogada, ¿no? Una clave que se va generando en el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, lo que estamos haciendo es que ese atributo se llene automáticamente por parte de la base de datos. Esto es con la notación de SQL Server. Bueno, para otras bases de datos, para MySQL, en realidad se hace con el autoincremento. Es similar, ID, not null, autoincrement. Lo que estamos diciendo es que cada vez que yo ingreso atributos a esta tabla, el ID, cada vez que haya una nueva tupla, se le va a sumar un valor y va a tener un valor diferente, ¿no? Incremental. Es un caso, pero la notación en MySQL es esta, mientras que en SQL Server es esta que estamos viendo acá, ¿no?
Bueno, también podemos poner un valor por defecto, ¿no? O sea, para ciertos atributos que si no ponemos un parámetro, cuando estamos haciendo el insert, o sea, si dejamos vacío el insert, ¿no? En operaciones de este estilo, acá dejo un espacio vacío porque no pongo nada, entonces por defecto, en este caso, me va a poner Montevideo. O sea, las personas, cuando se ingresen personas, ¿no? Si no pongo nada en la ciudad, me pone Montevideo, ¿no? De esa forma no tengo que poner Montevideo si la gente de Montevideo, porque es la mayoría de los que trabajo yo, en mi caso. Entonces, cuando venga alguien que no sea de Montevideo, ahí sí le pongo un nombre y ya está, ¿no? Bueno, acá vamos a los tipos de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos de tipo carácter, que son cadenas de caracteres de tamaño fijo. Tienen todos estos caracteres. Si yo le pongo que son 10 caracteres, es porque son 10 caracteres, ¿no? No puede ser menor. Si fuera menor, le tengo que agregar espacios o alguna cosa hasta que llegue a los 10 caracteres. En cambio, varchar es una cadena de largo variable. Yo le pongo aquí el máximo que puede tener. Si le pongo 20, puede ser de 0 caracteres, de 1, de 2 o hasta 20, ¿no? Varchar, por ejemplo, es un caso reservado por Oracle. Oracle en realidad usa el varchar 2, que tiene la diferencia que no puede diferenciar entre null y cadena vacía. O sea, si uno le ingresa una cadena vacía y testea a ver si está nulo, le va a dar lo mismo. Pero el estándar SQL define que no, que el nulo es una cosa y la cadena vacía es otra cosa. Son dos valores diferentes, dos tipos de... Entonces, ellos no han implementado varchar, pero lo que hacen es que varchar, cuando uno declara un tipo varchar, lo que usa es el varchar 2. Pero si uno hizo algún tipo de consulta en otro sistema de base de datos y lo traduce a Oracle y le pasa esta situación de que tiene estos valores extremos que son una cadena nula, por ejemplo, o una cadena vacía, van a tener un problema porque la consulta no va a funcionar igual en MySQL que en Oracle, para esos casos, ¿no? Y así, yo lo que estoy poniendo son algunos casos de las cosas que hay particulares que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a hacer sistemas, por ejemplo, multiplataforma. Los tipos estos no son de ningún sistema de base de datos en particular, en realidad hay una mezcla, ¿no? Hay algunas cosas que están definidas en una base de datos, otras en otra. Por ejemplo, binary es una cadena binaria de largo fijo n. O sea, yo pongo binary 8 y eso sería como un byte. Tiene 8 dígitos binarios. O le puedo poner la cantidad que quiera. Puedo tener un boolean, que es un dígito, que es verdadero o falso. O poner un bar binary, que es una cadena de números binarios que puede ser de largo arbitrario hasta una cierta cantidad. Tengo integer, que es un entero numérico, no decimal, entero. Puedo tener small integer. Algunos pueden tener la precisión de cantidad de bits que manejan, otros ya están predefinidos. Puede haber enteros largos, ¿no? Por ejemplo, de alguna precisión, este caso dice 19, pero puede variar según el proveedor. Tenemos números decimales, que estos en general son BCD, o sea, un decimal codificado en binario, y acá lo que decimos es cuántos dígitos hay antes de la coma y después de la coma, ¿no? Numeric es otra forma de decir decimal. Otros, en vez de decir decimal o numeric, dicen number también. Ahí depende un poco de la implementación de cada servidor de base de datos. También tenemos punto flotante, ¿no? Flotante, real, float, double precision, ¿no? Estos pueden variar en la cantidad de bits que tienen. Ustedes se deben acordar de arquitectura de sistemas donde vieron los tipos de datos y la cantidad de bits que representan. Bueno, esas cosas se reflejan aquí en los tipos de datos que pueden manejar las bases de datos. Tenemos también tipos de fecha, ¿no? Ahí las implementaciones varían. Por ejemplo, el date en Oracle tiene año, mes, día, hora, minutos, segundos, ¿no? Sin embargo, en otras implementaciones el date solamente tiene año, mes y día, no guarda minutos. También tenemos un formato para esos lugares donde el date solo tiene año, mes y día y queremos año, mes, día, hora y minutos. Algunos tienen date time,
¿no? Para tener esas cosas. Otros tienen, por ejemplo, el tipo time para solo tener horas, minutos y segundos, pero no tienen fecha, ¿no? Y generalmente tienen un conjunto de operaciones para poder sumar, restar todas estas cosas, calcular, bueno, si cuándo es la fecha dentro de 50 días que tengo que volver, y si le sumo 3 horas de trabajo, a qué hora tengo que salir, o cosas por el estilo, ¿no? Esas cosas vamos a ver algunas. También un timestamp, por ejemplo, para hacer marcas de mes y día, intervalos. Yo puedo restar dos fechas y obtener un intervalo que me sirva para este intervalo, a su vez sumarlo a otra fecha y calcular cuándo es la fecha y hora en la que termina el intervalo. Tenemos arreglos, hacer arreglos de distintos elementos, conjuntos, bolsas, manejo de datos XML, ¿no? Y hay muchas veces manejo para guardar objetos grandes, por ejemplo, un video, una imagen, poder meterlos en un atributo especial, ¿no? Generalmente son estos blobs, o que son binary large objects o algo así, ¿no? Binary large object, ¿no? Objeto binario grande. Entonces nosotros podemos poner ese objeto adentro de la base de datos, ¿no? Y lo absorbe. En vez de estar en una carpeta por ahí, está dentro de la base de datos. Podemos tener tipos definidos por el usuario, o sea, tenemos algunos mecanismos para definir tipos de datos. Por ejemplo, en este caso definimos unos dólares como numérico de 12 dígitos. Y en realidad lo que tiene es que nos sirve para declarar más información sobre el presupuesto. Acá estamos poniendo un presupuesto que es en dólares, ¿no? Vean que dólares acá está sin tilde. No todos los DBM soportan nombres con tilde o caracteres especiales. Hay muchos sistemas de base de datos que si les ponemos en los nombres de las tablas o en los nombres de atributos nombres con tildes, nos van a protestar de que no lo soportan, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el de Microsoft, SQL Server, ¿no? Bueno. Todo esto son restricciones de tipos de datos que vimos hasta ahora, ¿no? Entonces, que eso nos define, bueno, qué podemos representar, las cadenas de texto, qué tan grandes pueden ser, los números, qué tan grandes pueden ser, según la cantidad de bits que ocupan y su rango de representación. Ahora precisamos otras restricciones, ¿no? Precisamos restricciones que van más allá de estos tipos asignados, como ser las claves foráneas, claves primarias, valores únicos, todas esas cosas. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, para indicar que algo es no nulo, ya vimos que tienen el non null. El unique lo que nos indica es que es una clave alterna, o sea que es una columna o un conjunto de atributos que no se pueden repetir. Cuando ponemos primary key estamos declarando que ese atributo es clave primaria, ¿no? Y podemos tener algunas fórmulas de check para asegurarnos que los datos cumplen con ciertas cosas. Por ejemplo, el check nos va a permitir decir, bueno, en este atributo solo puedo poner estos valores enumerados, o estos atributos tienen que cumplir con tal fórmula, una fórmula lógica que nos dice, bueno, si es verdadero, entonces el valor lo acepto. Si ese valor no es verdadero, voy a generar una excepción y no voy a dejar ingresar ese valor. Y también para ciertos valores ya vimos que podíamos declarar atributos default. Entonces hacer que si no pongo ningún valor, el sistema automáticamente ponga un valor por defecto en alguno de esos atributos, ¿no? Ahora vamos a ver un montón de ejemplos, ¿no? En este caso tenemos un create table personas, en la cual estamos teniendo apellido, nombre, dirección, ciudad, y PID como ID de persona, declaramos que es not null y único. O sea, no puede ser nulo y además es único, es clave, por lo menos, ¿no? Una posible clave alterna. Esta es la forma de declararlo. La otra opción es declarar el unique aparte, o sea, lo podemos declarar directamente sobre el atributo, ¿no? En la misma línea. La coma determina el fin de la declaración del atributo de la persona. Vean que esto es create table, el nombre de la tabla, abre paréntesis, cada uno de los atributos, el tipo de dato, algunos otros datos sobre eso, y después coma,
y después pasamos al siguiente atributo, apellido, nombre, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es, al final de todas las declaraciones de atributos, declaramos una restricción. Le ponemos un nombre a esa restricción, que esto nos va a servir para encontrarlo si queremos modificarla o borrarla. Esta restricción es de tipo unique y estamos diciendo que nombre y apellido son únicos. O sea, la combinación de nombre y apellido en esta tabla no se puede repetir. No puede haber dos Enrique Latorres en esta tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra opción es que declaremos una clave primaria. En este caso, Person ID la estamos declarando como clave primaria. Entonces, este atributo solo va a ser clave primaria de esta tabla, en este caso, ¿no? Cuando le ponemos primary key, asume que es not null, siempre, ¿no? Si es primary key, es not null. No puede ser nulo ese valor. Por supuesto, lo podemos declarar en línea con el atributo o podemos declararlo después en otro lugar haciendo referencia al atributo que es clave primaria, ¿no? Y si queremos también le podemos agregar un nombre de restricción. Podemos poner constraint, el nombre de la restricción, decir que es primary key y cuál es el atributo que es primary key, ¿sí? Esto es para mostrar distintas formas de declarar los atributos y las restricciones, ¿no? Yo tengo todas estas formas y todas pueden aparecer. En este caso, por ejemplo, estamos declarando que PID es único y apellido y nombre, por alguna razón, decidimos que el nombre y apellido es la clave primaria de mi tabla de personas, ¿no? Vean que en este caso estamos declarando dos atributos que son parte de la primary key. Cuando tenemos más de un atributo, cuando tenemos dos o más atributos, tenemos que hacer la invocación de constraint. No podemos hacerla inline junto con los atributos porque en realidad son dos atributos separados. Entonces no tenemos más remedio que generar constraint, poner un nombre, primary key y poner la lista de atributos que corresponden con la clave, ¿sí? Bueno, acá es otro ejemplo en el cual estamos declarando que Person ID es primary key y apellido y nombre en realidad son clave alterna, ¿no? Vean que la declaración es lo mismo, ponemos restricción. Normalmente los nombres de estos conviene que tengan al principio, al final, algo que diga qué tipo de restricción es. Esto por unique, este otro por primary key, si fuera foreign key pondríamos FK. Y generalmente lo que se pone es la tabla a la que se referencia y el atributo al que se referencia, ¿no? En este caso, nombre y apellido de personas, ¿no? O alguna cosa de ese estilo. De vuelta, con el Alter Table podemos agregar o quitar estas restricciones, podemos agregar una restricción, definirla, ¿no? Con los atributos, o eliminarla. El drop es para sacarlo, ¿no? De vuelta, si tratamos de agregar una restricción y los datos no cumplen, por ejemplo, en este caso estamos modificando la tabla de personas para agregar la restricción de único de Process ID y apellido. Si hubiera dos personas con el mismo apellido y con el mismo Process ID, sería medio difícil, ¿no? Pero si fuera, este comando daría una excepción y no haría esta modificación, no agregaría esta restricción. Nos diría, tal tupla no cumple, entonces tenemos que modificar la tupla para poder hacer este comando, ¿no? Y corregir los datos, porque si no, porque no puede aceptar que agregar una restricción y que haya datos que no cumplen con esa restricción. Bueno, acá vemos otra restricción de clave. En este caso tenemos una sección que tiene curso, ID de sección. Se nota que esta sección es una entidad débil de un curso, ¿no? Y además se selecciona por trimestre y por año. O sea, son alguna cosa tipo un curso trimestral o alguna cosa de ese estilo. Entonces, curso ID, sección ID, trimestre y año, todos me forman una clave que tiene 4 atributos, pero son todos parte de la misma clave. Y además estamos diciendo que trimestre, ¿no? El check trimestre, solamente puede decir otoño, invierno, primavera y verano. O sea, cuando nosotros ponemos trimestre, solamente puede aparecer uno de esos 4 nombres, nada más. Bueno, y ahora agregamos las restricciones de integridad referencial.
queremos que un atributo en una tupla aparezca a la vez en dos tablas, ¿no? O sea, que relación factura-línea, empresa sucursal, vendedor-cliente, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que eso lo maneje el sistema de base de datos, ¿no? Eso lo declaramos con foreign key, la clave foránea, y una clave foránea solo puede contener valores que existen en los atributos referenciados. Esta es la restricción que va a reforzar. No vamos a poder asignarle valores que no existan en la otra tabla, sino va a dar excepciones, ¿no? La idea es que yo, por ejemplo, tengo una orden, ¿no?, con una clave foránea del cliente que pidió la orden de compra, ¿no? Entonces, en Person ID tenemos el número del cliente que hizo la solicitud. Estos valores que están aquí solamente pueden ser valores dentro de los que están en la clave de la tabla referenciada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos un create table y en algún lado a una variable con un cierto tipo le ponemos references departamento, por ejemplo. O sea, esto tal vez estamos vinculando al empleado que trabaja en un cierto departamento, ¿no? Aquí cuando ponemos departamento está asumiendo que la variable que está en el departamento tiene el mismo nombre que la variable en empleado. Si no fuera así, tendríamos que aclarar acá a qué variable se tiene que vincular. Lo tenemos que poner explícitamente, ¿no? Aquí tenemos create table órdenes, ¿no? Que tiene una primary key, que es ID de orden, pero hace referencia a las personas, ¿no? Al cliente que hizo esa orden de compra, ¿no? Entonces, person ID, foreign key, references, personas, PID. Estamos poniendo explícitamente el atributo al que se tiene que vincular este atributo en la otra tabla. Esta es otra forma de hacerlo, ¿no? De vuelta. En vez de hacerlo sobre la misma línea, ponemos primary key, ID orden y restricción. Vean que acá ponemos foreign key, persona órdenes, y que el foreign key es el person ID. El person ID entonces apunta a el person ID de personas, ¿no? O sea, restricción, nombre, foreign key, el atributo local de esta tabla, references, la tabla y el atributo dentro de la otra tabla. Como es el mismo nombre, este atributo y este atributo, este lo podríamos eliminar y funciona igual. Aquí hay otro ejemplo, tenemos una factura, ¿no? Una línea de factura, y tenemos un movimiento de venta. Esto sería, por ejemplo, que al vender un producto tenemos que quitar del stock algo y sacarlo del depósito, pero no están todos los datos, vean que tiene puntos suspensivos. Entonces, la línea factura es una entidad débil, por ejemplo, de factura. Entonces tiene factura, que refiere a factura, y ordinal de línea, y entonces la primary key es la combinación de número de factura y ordinal de línea, ¿no? Porque es entidad débil de la factura. Pero a su vez, el movimiento lo que tiene que hacer referencia es a esta línea factura. Entonces dice foreign key, número de factura, ordinal línea, references a línea factura, número de factura, ordinal línea. O sea, lo que estamos diciendo es que estos dos atributos refieren a esta tabla. Tienen valores que vinculan a las tuplas de esta tabla. De vuelta tenemos las operaciones alter table, con las cuales podemos agregar, ¿no?, o quitar restricciones. De vuelta digo que si ustedes agregan restricciones o modifican las restricciones, tienen que asegurarse que todos los datos están en condiciones para recibir las restricciones. Si no, va a dar una excepción y van a tener que corregir los datos antes de poder modificar las restricciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una vez que tenemos el vínculo, ¿no?, vincula la entidad que es parte de con el propietario, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me borra el departamento? Por ejemplo, acá yo tengo un departamento de una facultad o de un colegio que tiene cursos, o un instituto, tiene cursos que son de un cierto departamento, una cátedra, por decir, ¿no? Entonces, si alguien borra la cátedra, ¿qué pasa? Si no pongo nada,
si no pongo estos comandos y trato de borrar una cátedra, un departamento, el sistema me va a decir que no puedo borrarlo porque tiene cursos dependientes que dependen de ese. O sea, tienen claves foráneas en curso que apuntan a departamento. Ahora, si yo pongo este comando, lo que dice es, si alguien borra el departamento, entonces lo que tiene que hacer es borrar los cursos también. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir delete on cascade. En cascade es en cascada, ¿no? Entonces, si alguien borra el departamento, todos los cursos que hacen referencia a ese departamento van a ser borrados automáticamente. Y si alguien cambia la clave del departamento, ¿no? Que sería el nombre del departamento en este caso, en ese caso se tiene que ajustar el nombre, se va a corregir en todas las tuplas que hacen referencia a ese departamento. Eso es lo que quiere decir el update. ¿Hasta acá me entienden? ¿Se comprende esto? ¿Los ejemplos? Sí, sí, sí. ¿No? Aquí hay otra opción y es que si alguien borra el cliente, por ejemplo, yo tengo las facturas, ¿no? Y tiene una referencia al cliente que me compró. Pero el cliente, yo qué sé, se murió, no es más cliente o no me interesa más, pero la factura yo quiero que los datos sigan apareciendo en la contabilidad, ¿no? Entonces quede claro que en la factura, si alguien me borra el cliente, yo quiero que el atributo de referencia se ponga nulo. ¿Se entiende? Entonces, si alguien me borra el cliente, el sistema va a ir a todas las facturas de ese cliente y les va a poner, la clave foránea les va a poner null. Y acá como antes, si alguien cambia, por ejemplo, el cliente, no sé, cambia la cédula o el número del cliente, me va a ajustar la referencia al cliente. ¿No? La otra opción que tengo es, por ejemplo, los empleados. Los empleados trabajan en un departamento de la empresa, pero por alguna razón el departamento se va a eliminar, no va a existir más. Entonces borramos el departamento. Entonces declaramos un departamento por defecto, por ejemplo, departamento personal, y entonces cuando alguien borra un departamento, todas esas personas, todos los empleados, van a ser asignados al default, al departamento por defecto. ¿Sí? Esas son las 3 reglas que podemos poner con las claves foráneas cuando alguien borra la tupla de referencia. ¿Sí? Bueno, otra cosa interesante es, algunas bases de datos nos permiten esto. Yo creo la tabla empleado y lo tengo que asignar a un departamento y entonces pongo número de departamento, references, departamento, nada más, no pongo más nada, ni siquiera pongo el tipo de datos, ¿no? Bueno, algunas versiones de Oracle hacen esto, yo puedo hacer eso y entonces no tengo que decir si es integer o varchar o nada de eso porque lo va a leer de la otra tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? No todas las bases de datos lo permiten, ¿no? Pero las que lo permiten es muy conveniente porque uno dice número de departamento, referencias, departamento, ya está. ¿Y qué tipo es? Y eso no me tengo que fijar porque la base de datos se va a fijar sola. Bueno. Bueno, más allá de los tipos de datos y estas restricciones, precisamos alguna otra restricción más, que son los check, que hicimos algunos ejemplos, pero acá los vamos a completar. Esto tengo que ordenarlo un poco. Acá tenemos otros tipos de check que, acuérdense que este check solamente funciona dentro de la tupla. Nos permite comparar atributos dentro de la tupla. En este caso, yo tengo una sucursal y me dice que si quiero crear, no sé, en la sucursal, una cuenta, el activo siempre tiene que ser mayor que 1000, ¿no? Y que es de este tipo, número 18 dígitos, 2. En este caso, el año de un atributo tiene que ser entre 1759 y 2100, simplemente porque este es el calendario gregoriano. O sea, el sistema de calendario que estamos usando ahora empezó en 1759 y terminó, y lo pongo a futuro al 2100 porque no me interesa más que hasta ahí, ¿no? Registrarlo. Este es un check arbitrario en el cual dice, bueno, si querés poner una tupla en la tabla personas, tiene que darse que person ID sea mayor que 0 y además que sea de la ciudad de Montevideo.
Esto es una condición absolutamente arbitraria, pero es para mostrar que se puede. Este está un poco más interesante, dice, bueno, yo tengo un producto que tiene un número producto, un nombre producto, tiene un precio y tiene un precio oferta. Entonces el precio es un número, pero tiene que ser siempre mayor que 0. No, yo no tengo productos que sean gratis. Todos mis productos tienen un precio que tiene que ser mayor que 0. Y el precio de oferta también tiene que ser mayor que 0. Pero si un precio es precio de oferta, supongo que tiene que ser menor que el precio normal. Entonces, verifico que el precio de oferta sea menor que el precio normal, ¿no? Si yo no ingreso todos esos valores con todas estas condiciones, el sistema no me va a permitir ingresar la tupla. Bueno, ¿qué es lo que no puede hacer el check? No puede hacer cosas de este estilo. O sea, hacer una consulta en otras tablas, en otras tuplas, y en función de eso hacer una condición y decirnos si podemos o no podemos hacer cosas. Para hacer ese tipo de cosas vamos a usar otras cosas que son acertos y triggers, que los vamos a ver un poco más adelante. ¿Tá? Bueno, ¿y cómo es una consulta? Bueno, una consulta es de este estilo. Normalmente tiene un select donde vamos a declarar los atributos. O sea, estos atributos se parecen a los atributos que nosotros definimos en cálculo relacional, esos que definimos en la consulta al principio. Bueno, es lo mismo, los atributos. Y este from es donde vamos a declarar las tablas, las relaciones que vamos a utilizar, que es parecido a los existe. Vamos a declarar, bueno, y que tal de tuplas son de ciertas tablas. Es parecido a eso. Vamos a declarar que tengo un atributo que representa a las tuplas de tal tabla, y todos separados por coma. Y después un where donde vamos a poner todas las condiciones. ¿Ah? Esa es la estructura básica de nuestras consultas. ¿Ah? Entonces, el resultado es siempre una relación, una tabla, el propio resultado, ¿no? Por ejemplo, obtener los nombres de todos los proveedores. ¿Ah? Esta es la consulta. Y acá podemos ir a probarlo, ¿no? Vamos por aquí, abrimos el sitio. Vean que estas son las consultas de los ejercicios, proveedor, producto, suministra. Lo que tiene es que este ambiente tiene una versión reducida SQL, no tiene todas las consultas SQL, después vamos a probar con otras cosas, ¿no? Pero podemos tomar una consulta, ¿no? Seleccionar los nombres de los proveedores, ¿no? Vean que acá no tiene where porque no estamos poniendo ninguna condición. Queremos todos los proveedores que están en la tabla. Entonces, aquí pasamos a SQL, ponemos la consulta, select nombre proveedor from proveedor y nos ejecuta la consulta. ¿Tá? Una cosa interesante que tiene el ambiente este relax, ustedes estaban trabajando antes acá en álgebra relacional, es que nos toma la consulta en SQL y la traduce a álgebra relacional y nos da el resultado, ¿no? Esta es la consulta en álgebra relacional. Por supuesto, esta es una consulta muy sencilla, ¿no? Donde estamos diciendo, mostrarme solo el nombre proveedor, y entonces es la proyección de nombre proveedor con la tabla proveedor. Y acá nos muestra todos los nombres de los proveedores. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? No. Acá todo lo demás que tienen todas consultas, todas las pueden probar en el sitio. Bueno, para forzar la eliminación de tuplas repetidas usamos el distinct, ¿no? O sea, si hubiera proveedores repetidos, le ponemos un distinct que los separa, ¿no? El modelo ese que estamos haciendo, como se basa en álgebra relacional, siempre nos va a dar distinct, ¿no? Siempre nos va a dar valores únicos, pero un servidor de base de datos común no lo va a hacer. Después vamos a ver algún ejemplo. Si queremos todos los atributos de una relación, ponemos un asterisco, ¿no? Acá podemos perfectamente seleccionar la consulta. Vean que la consulta termina en punto y coma. Algunos sistemas de base de datos no son muy exigentes. Uno puede terminar con un enter y me dan la consulta igual.
Pero hay muchos que son más estrictos. Lo normal es que debiera terminar en punto y coma. Entonces vamos acá, le ponemos la relación esta, ¿no? Todos los atributos del proveedor, y cuando nos da la consulta nos da todos los atributos del proveedor. ¿Sí? La cláusula select permite el uso de operadores aritméticos. Y, o sea, yo puedo calcular un valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tomo el precio unitario y le divido la cotización del dólar de hace unos días y me da el precio unitario en dólares, ¿no? De vuelta hacemos la consulta, la copiamos, la ponemos acá. Ejecuto el query. Porque tiene un cambio de línea que no le gusta. Y ahí está. Y entonces me da la cotización en dólares de los productos de mi sistema de ventas de artículos de limpieza, ¿no? Están los precios en dólares. ¿Qué más? Bueno, obtener el nombre y código de productos cuyo precio sea mayor a 30 y con stock menor a 150. Y bueno, hacemos select, nombre, código de producto, from, producto, una única tabla, donde se verifiquen estas condiciones. Acá yo los invito a que vayan ustedes y copien el comando y lo ejecuten en el calc ustedes y prueben esto y cambien las opciones y vean lo que le da, ¿no? Bueno, también tenemos operadores en la condición where, ¿no? Bueno, tenemos igual, mayor, menor que, igual o menor. Tenemos between, que esté entre un par de valores. Tenemos like para buscar cadenas de texto que se parecen a un patrón. El porcentaje quiere decir que allí se puede poner cualquier combinación de cosas. Esto, por ejemplo, buscaría una cadena de texto que empieza en ABC y termina en EFG. Y el in nos permite buscar valores en otra tabla o en otra consulta. Vean, selecciona todos los datos de los productos donde el nombre empiece con PA, ¿no? Para todas las cosas que empiece con PA, me va a mostrar ese valor, ¿no? Si vamos a hacer la consulta, ponemos aquí, vamos a la relación, le ponemos, de vuelta no le gusta cambiar el línea, y aquí me da pasta de dientes y papel higiénico, que los dos empiezan con PA. Bueno, tenemos formas, cuando mis consultas empiezan a ser más grandes, nosotros podemos renombrar los atributos. En realidad renombramos las tablas, por ejemplo, estudiantes le ponemos E, la toma T y previa P, ¿no? Y después usamos que el estudiante, precisamos el nombre, el ID del curso, la sección, el semestre y el año, y la abreviatura que tiene cada estudiante. Y con esto hacemos esta consulta, ¿no? Sin tener que volver a escribir, por ejemplo, previa, punto y de curso, toma, punto y de curso. Solamente ponemos la letra que pusimos. Una notación es poner estudiante y una letra E, por ejemplo, una letra cualquiera, el nombre de la tabla y otra letra. La otra es que algunos sistemas me piden que yo ponga AS, proveedor AS-P, suministra AS-S, producto AS-PR, ¿no? Por ejemplo, Oracle se acepta esta, algunas otras bases de datos me obligan a poner el AS después. MySQL, por ejemplo, podemos poner proveedor AS-P o podemos poner también proveedor P. Cualquiera de las dos las acepta, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tomar la consulta, ¿no? Y estaba en ¿no? El código proveedor. Lo tenemos aquí. Y ejecutamos la consulta y
me hace la resolución, vean que me lo transforma en una fórmula de álgebra lineal. Este tipo de cosas lo vamos a estudiar en base de datos 2 luego, y me da el resultado. Aquí me faltaba el punto y coma. Para esto la idea es que ustedes vuelvan a esta presentación, entren y hagan esas pruebas, ¿eh? O modifiquen las consultas. Obtener el código de los viveros que tienen cultivos con mayor cantidad de plantas que los cultivos del vivero 37. Entonces estamos seleccionando el código de vivero, ¿no? Código 1, de cultivo como código 1 y cultivo como código 2. Acá lo que estoy haciendo es una autorrelación. O sea, vuelvo a usar la misma tabla 2 veces, pero renombrando la tabla. Y entonces quiero que el cultivo 2, el código de vivero, sea 37 y el cultivo 1 sea uno que tiene cantidad mayor que la que tiene el cultivo 2. Entonces me va a dar los códigos de vivero que tienen una cantidad de plantas mayor que la cantidad de plantas del vivero 37. Para todos los cultivos que encuentre, ¿no? Bueno, esto es modelo relacional, entonces la idea es que cualquier atributo o relación o cualquier cosa puede ser también una relación. Entonces, como una tabla es una relación, yo lo que puedo hacer es, donde van las tablas, en el from, aquí tengo la tabla vivero, pero acá lo que estoy poniendo es una consulta. Esta consulta en realidad es una relación que me devuelve una tabla, una relación, pero es una tabla virtual, ¿no? Y la puedo usar como parte de entrada para hacer una consulta más grande, ¿no? O sea, si nosotros hacemos esta consulta, la podemos poner en nuestro sistema de base de datos, ¿no? Esto porque no te gusta, ¿no? Ejecutamos el query como find from vivero. Alguna sí le gusta ahí. Porque el costo es de proveedores, no es de viveros. Cierto, porque está ahí en la otra base. Tenés razón. Eso es muy cierto. Tengo que entrar en la otra base. Ahora sí. Acá lo metemos. No, este no. Vamos a poner el antiguo código de vivero. Perdí. ¿Cuál era el que estábamos usando? Este. El de los viveros. Sí, está bien. Tenemos que ponerlo en SQL, ¿no? Si no, no le gusta. No le gusta que haya... A veces no le gusta que haya algunos cambios de línea, por ahí hay que sacárselos. Y al final tampoco. Ahí está. Ahora sí. Entonces me da los viveros que plantan rosas, ¿no? O sea, yo selecciono el nombre vivero desde vivero y selecciono los códigos de plantas de la lista de plantas donde el nombre de la planta es rosa algo, cualquier rosa, todas las rosas que haya, ¿no? Vean que pongo like, rosa, asterisco, o sea, cualquier rosa algo va a servir, ¿no? Y el cultivo, ¿no? O sea, estoy haciendo un join entre vivero y cultivo y planta, ¿no? Pero en particular planta, estoy ya seleccionando adentro de la tabla qué atributos son los que quiero. Quiero solamente, perdón, los atributos y también una selección, ¿no? Que solo sean las plantas rosas. Entonces me va a dar los viveros que plantan rosas de algún tipo. ¿Sí? Se entiende que acá yo estoy poniendo una consulta para reemplazar una tabla.
adentro del from. ¿Me siguen ahí? Sí, para achicar, digamos. Achicarlo o agrandarlo, o sea, yo puedo hacerlo. En algunos casos me va a ayudar a hacer consultas más sencillas. ¿Tá? En otros no. En este caso, por ejemplo, no. Lo estoy haciendo a propósito para poder mostrar que puedo hacerlo. Pero la verdad podría ser una consulta mucho más sencilla si simplemente hiciera el join de las 3 tablas y pusiera las condiciones acá. Es solamente para mostrar que se puede hacer, ¿no? En algunos casos podés hacer algunas consultas más sencillas, en especial cuando tenés agrupamientos y que tenés que calcular, por ejemplo, subtotales o cosas por el estilo, te conviene hacer consultas ahí, ¿no? Acá estoy mostrando solamente que puedo hacerlo, nada más. Y perfectamente, si tomara el join de las 3 tablas y pusiera las condiciones de rosa, las pongo acá, en realidad sería mucho más sencillo. Después voy a mostrar que lo puedo poner también acá en los atributos de respuesta, puedo poner también una consulta, y en las condiciones del where también puedo poner una consulta. Porque es relacional, todos son consultas, en el fondo, todos son relaciones. Bueno, ¿qué más tenemos para ver? Bueno, acá tenemos seleccionar todo de cultivo y lo podemos ordenar por código de vivero en forma descendente y por codificación de planta en forma ascendente, ¿no? O sea que podemos hacer esta consulta, ¿no? Y entonces, esto nos va a dar los cultivos organizados en forma descendente por código de vivero y en forma ascendente por código de planta, ¿no? O sea, yo tengo los códigos de vivero 72, 44, 37, 33, 25 en forma decreciente, pero adentro de un vivero, por ejemplo en el vivero 37, los códigos de plantas van ascendentes, 1, 5, 15, 20, 35, 45, 50, 51. ¿Tá? O sea, con esto podemos ordenar cómo queremos que se presenten los datos. Bueno, tenemos operaciones también sobre conjuntos para hacer la unión, la intersección y la diferencia, el excepto, ¿no? Generalmente lo que tenemos que hacer son 2 consultas que nos van a dar los 2 grupos que nosotros queremos hacer y los vamos a unir con la unión. Acuérdense que tenemos que hacerlos que sean compatibles, porque estas uniones, intersección, son parecidas a las uniones, intersección de modelo relacional. O sea, esperamos que los conjuntos de datos tienen que ser compatibles, tienen que tener la misma cantidad de columnas y el mismo tipo de datos, y a veces nos van a exigir que tengan el mismo tipo de nombre. ¿Ah? Entonces acá dice, bueno, clientes que poseen cuenta o préstamo en el banco. Entonces tenemos una consulta que nos da... Ah, perdón, este no, yo lo cambié, porque teníamos ese, pero estos son los clientes que venden, estos son proveedores. Ahí está, mira. Se la había modificado, porque tenía una cuenta que era del banco, pero dije, no, voy a aprovechar las bases de datos que ya tengo. Entonces, proveedores que venden jabón o detergente, ¿no? O una cosa o la otra o ambas, ¿no? Entonces, esta es mi consulta. Tengo que ir al de los proveedores, acá. Le pongo la consulta. Vean que acá, este primero dice el nombre de los proveedores que suministran un producto donde, bueno, el código proveedor, las claves foráneas, el proveedor con producto, ¿no? Él suministra con el producto y él suministra con el proveedor, y que el producto sea jabón. Y acá hay toda la misma consulta, todo igual, pero que el producto sea detergente. Para ambos lo que voy a obtener es el nombre de los productos y voy a obtener la unión de esos nombres de productos, ¿no? Y de vuelta que no le gusta ahí, y hacemos la consulta y lo que me va a dar son
los proveedores que venden tanto detergente como jabón. Vean que el resultado de la consulta es bastante elaborado, ¿no? O sea, aquí lo que está haciendo, esto tiene dos partes. Genera el proveedor y el suministra, hace un producto cartesiano con el producto, después hace la selección de todas las condiciones, con eso obtiene el nombre del producto. Y después continúa acá, que en realidad sigue acá abajo, hace la otra consulta que es idéntica, pero la selección es con detergente, mientras que este es jabón. Junta ambos resultados y hace la unión, ¿no? O sea, lo cual es muy razonable. Podemos tener con duplicados, por ejemplo, seleccionar el nombre de los clientes y con el de los proveedores. Si yo le pongo solo unión, los duplicados los hace desaparecer. Pero si le pongo union all, entonces los duplicados me van a aparecer. Si yo pongo esta consulta aquí, lo que te pasa, no, este es cliente y proveedor. Ah, porque esta es otra consulta. Esta es, la tengo acá. Este es un servidor más potente, ¿no? Que este trabaja con una base de datos relacional verdadera. Acá abajo está trabajando MySQL. Entonces acá tengo la consulta que hace la selección de cliente y proveedor. Esta es una base de datos mucho más grande, ¿no? Tenemos un sistema de ventas acá. No es con datos ni verdaderos ni nada, pero tiene un jueguito de datos más interesante. Entonces le damos run acá y nos hace la consulta, ¿no? Y nos muestra el nombre de tanto clientes como proveedores, pero hay varios que se repiten. Hay varios clientes que se llaman Abella, tienen el mismo apellido o nombre, y hay también algún proveedor que es Abella, y entonces los nombres se repiten. El union all lo que hace es que se repitan los nombres. Si le quito el all y trato de ejecutar el run de vuelta, ¿no? La consulta va a ocurrir, pero ya esos Abella no se van a repetir. Bueno, y está ahí, se nos terminó la hora, ya está. Llegamos hasta acá. Vamos a seguir la próxima. Vean la presentación. Vean un poquito el libro de texto también. Y anímense a entrar en los links a hacer las pruebas. Y modifiquen las consultas a ver qué les da. ¿Sí? Siguen habiendo más tipos de consultas, vamos a ver un montón de tipos de consultas, incluso cómo resolver las consultas típicas de álgebra relacional, ¿no? El producto cartesiano, el inner join, natural join, X-join, los semi-join, por ejemplo, los division join, esto es lo que, el para todos, este es el para todo tal cosa, ¿no? Y tenemos distintas formas de resolverlo, e incluso yo les recomiendo un artículo que está acá, este que está acá, que es alguien que hizo el análisis de casi todas las formas de resolver el division join. Es un buen artículo, está en inglés, yo les recomiendo que lo lean. Y bueno, y nos vemos la próxima. Dale, hasta luego. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chaucito. Hagan los ejercicios.